Y en este día que, cuando retomamos la información aquí en Latinoamérica, nos lleva hacia Chile, donde se está hablando de presupuesto, también está en discusión, una vez más, como lo estaba también hace algunos meses, el precio de la energía, por algunos anuncios que se han hecho en estas horas. Así que vamos a estar conversando esto con Marcelo Alvarado. Marcelo, primero contanos un poco de qué se trata estas discusiones que se están dando. Sí, Darío, el julio de este año subió un 20% aproximadamente la cuenta de luz. Ahora en octubre otro 20%, o sea, llevaremos un 40% en lo que va de este año de aumento de la cuenta. Lo que sucede es que post estallido y durante la pandemia se congelaron los precios de la energía por parte del gobierno del presidente Piñera. Después el presidente Boric tomó esa misma decisión de mantenerlo congelado y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias de este ahorro, entre comillas, para las familias chilenas. Es por eso que vamos a conversar con Javier Piedrafierro. Él es el director de la Fundación Energía para Todos y también es docente de la Universidad de Concepción, un especialista en materia energética. Javier, muchas gracias por estar con nosotros acá en DNews. Y bueno, esta noticia mal esperada por todos, pero ya sabíamos que se venía esta alza de un 20-23% en este mes de octubre. ¿Por qué esta alza? Bueno, nosotros el año 2019 congelamos la tarifa, tenía que subir la tarifa eléctrica, la congelamos y por tanto no pagábamos lo que teníamos que realmente pagar. Entonces esto fue así hasta este año, donde se aprobó una ley de estabilización tarifaria que normalizó el precio de la tarifa. Entonces en julio tuvimos un alza que tuvo que ver con todo el IPC, la inflación que había tenido, ¿cierto?, el país, y ahora en octubre otra alza de otro 20%, donde ya comenzamos a pagar lo que realmente vale la electricidad en Chile, y en enero tenemos el tercer escalón de alza, donde vamos a tener otro 20% más de alza, puesto que vamos a tener que pagar un cargo extra para poder pagar todo lo que no pagamos cuando estaba congelada la tarifa. Entonces esa es la situación actual. Hoy vamos a comenzar a pagar lo que realmente vale la electricidad en Chile. O sea, hablamos de un 60% de aquí, desde enero en adelante, un alza en las tarifas. Exacto, o sea, desde junio de este año a enero del próximo vamos a ver en sucesivas alzas que va a efectivamente ser de un 60%. Y acá yo creo que la pregunta que cabe es por qué pagamos lo que pagamos, y si la tarifa de Chile es barata, es cara, es la segunda más cara de Sudamérica. Nosotros en Chile tenemos una tarifa que es igual al promedio de la tarifa de los países de la OCDE, ¿ya? Pero nuestro sueldo es 38% más bajo que los países de la OCDE. Entonces tenemos una tarifa de país desarrollado, pero un sueldo de país en vía de desarrollo. Darío, te escucha Javier. Javier, iba a empezar por otro lado, pero usted plantea ahí un tema que me parece muy interesante de debate. Respecto de cuánto hay que pagar las tarifas. ¿Las tarifas tienen que estar en relación con el sueldo de las personas o tienen que estar en relación con lo que vale la energía? Es todo un debate, porque, digo, en un país entonces muy pobre, ¿cómo se paga la energía? De hecho, lo que suele pasar en muchos países muy pobres es que no hay energía o hay problema de distribución de energía. No sé si entiende mi punto. Digo, usted plantea, bueno, Chile tiene sueldos por debajo de la media de la OCDE, entonces también las tarifas tienen que estar sí o sí alineadas a los sueldos, no tienen que estar alineadas en algún punto a los costos para que sea sostenible. Yo creo que hay dos puntos que son importantes, Darío, te saludo desde acá. Mira, primero yo creo que uno tiene que pagar lo que las cosas realmente valen. Y ahora, si nos queremos aproximar desde el punto de vista social a la problemática que es pagar la cuenta de la luz, la tarifa eléctrica, y que tiene que ver con tu pregunta respecto de los sueldos, para eso son las políticas públicas. Las políticas públicas son las que tienen que definir si las personas, ¿cierto?, van a recibir, por ejemplo, un subsidio, pero para quienes lo necesiten. ¿Ya? Tampoco podemos tener un subsidio para la mitad del país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para poder ayudar a las familias más vulnerables que más lo necesitan, que más golpea la tarifa eléctrica, la cuenta de la luz, su bolsillo, para eso son las políticas públicas y eso es lo que los gobiernos debiesen impulsar, pero no el Estado fijar el precio de las cosas, porque si no nos pasa lo que nos pasó. Nosotros fijamos el precio de la tarifa, congelamos la tarifa, pero lo que no se paga, después pagamos más, que es lo que nos está pasando ahora en Chile, que vamos a terminar pagando más de lo que vale, porque vamos a tener que pagar toda la deuda con las generadoras, producto de haber fijado las tarifas de manera arbitraria por parte del Estado. Entonces, insisto, si queremos relacionar la energía eléctrica, la tarifa eléctrica, a la vulnerabilidad de las personas, para eso hay que aplicar políticas públicas.
Clarísimo, Javier. Entonces eso me remite obviamente a repensar lo que se hizo justamente en pandemia. Todos los países del mundo tomaron medidas excepcionales ante lo que implicaba la excepcionalidad de una economía que estaba paralizada por las medidas que se estaban tomando de índole sanitario. Ahora, los países desarrollados dieron ayudas, pero no sé si hicieron congelamientos así tan generalizados y durante tanto tiempo. Digo, evidentemente ahí hubo una falta de discernimiento en la política a aplicar, ¿no? Sí, totalmente. Ves que lo que hicieron los países desarrollados fue generar subsidios para las personas más vulnerables, pero como son países desarrollados, también pensaron en el financiamiento para esos subsidios y aplicaron, por ejemplo, Inglaterra, Italia, crearon impuestos a las ganancias extraordinarias en las empresas de las empresas de energía. Entonces, aparejado a las políticas públicas para beneficiar a la población más vulnerable, también generaron mecanismos de financiamiento, ¿cierto?, a través de mayores impuestos a las empresas energéticas que generaban, o sea, que ganaban más recursos, digamos, y de esa manera apalancaron los recursos para poder hacerse cargo y de esa manera apoyar a las familias más vulnerables. Claro. Javier, yo tengo una pregunta más por mi parte y lo dejo allí con Marcelo. De acá en adelante, ¿cómo debería repensarse el sistema, si es que debería efectivamente repensarse, para que se pague lo que se tiene que pagar y por lo tanto que el sistema funcione bien, pero que al mismo tiempo haya vías que permitan que los sectores de menores recursos puedan acceder a cierta básica de energía que les permite llevar adelante una vida digna? Mira, muy interesante tu pregunta porque va al fondo del problema. Acá lo que pasa, al menos en Chile, que también pasa en otros países de Sudamérica, donde se han generado políticas públicas, lo podemos conversar después, es que nosotros cuando pagamos la cuenta de la luz, al menos en Chile, el 70% de lo que pagamos es la generación de la energía eléctrica, y cuando pagamos la generación, lo que realmente pagamos son contratos. Contratos entre generadoras y distribuidoras, quienes nos traspasan el precio a los ciudadanos, y estos contratos nacen de productos de licitaciones públicas. Entonces el Estado licita energía para 15, 20 años, ¿ya? Y finalmente nosotros, lo que nos pasa hoy en Chile, por ejemplo, es que estamos pagando contratos firmados el año 2006, el 2008, el 2010, donde había licitaciones públicas que llegaban 1, 2 o 3 actores, o sea, había muy pocas empresas en juego, ¿ya? Entonces, estamos atrapados de contratos muy antiguos. Lo que han hecho en otras partes del mundo, en Europa, pero como también en Colombia, fue renegociar estos contratos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos contratos que son antiguos, que son caros y además están indexados a los combustibles fósiles. O sea que si sube el precio del gas, el petróleo, el carbón, sube el precio del contrato, por tanto nos sube a nosotros la tarifa eléctrica, pero también tenemos contratos que son nuevos y que son renovables y mucho más baratos, ¿ya? Entonces, y eso por el cambio de la tecnología. Entonces, estamos presos de un sistema de licitaciones que genera contratos de largo plazo y que no ve que puede cambiar la tecnología y que eso hace que pueda bajar la cuenta de la luz. Entonces, lo que debiesen hacer los gobiernos, como lo hizo Petro en Colombia, de hecho se renegoció con Enel, ya que también lo tenemos acá en Chile, se renegociaron los contratos para que, y cuando hablamos de renegociación no se trata de generar un perjuicio en la empresa, en ningún caso. Renegociar, yo siempre digo, cuando uno genera un buen negocio, todos ganan. Cuando uno genera una buena renegociación, también todos ganan. Esto de la renegociación de los contratos eléctricos es lo más común del mundo en el mundo privado. En Chile, toda la minería renegoció sus contratos, toda. ¿Por qué? Porque querían precios más baratos, más competitivos, producto de la entrada de la energía renovable, ¿cierto? Y además también querían generar una producción del mineral de manera más sustentable. Entonces, no solo bajaban los contratos, el precio, sino que también, como cláusula, ellos exigían que la inyección de energía a la minería fuera renovable. Entonces, finalmente lograron bajar el precio y además tener acceso a energía renovable en la minería. Esto es muy común, insisto, en el mundo privado. O sea, acá lo que nosotros necesitamos es que exista voluntad del mundo público para reunirse con el mundo privado, que en este caso son las empresas de generación, y decir, bueno, sentémonos en la mesa, renegociemos los contratos, bájame el precio, yo te aplazo el contrato, porque no se trata de generarte un perjuicio a ti, sino se trata de que ganemos todos, tanto tú como la ciudadanía. Sí, Darío, esa es la gran pregunta que se hacen todas y todos los chilenos, que tiene que ver con la gran cantidad de energía solar que se está produciendo en Chile. Muchas veces se ha comentado a través de los medios de comunicación que esa energía tiene que ser derrochada
porque finalmente no está dentro de los contratos, entonces esa energía no llega a la ciudadanía, sino que está llegando a la minera, está llegando Metro, por ejemplo, contrató toda su energía que necesita para la movilización de sus trenes, energía renovable, energía solar, pero eso todavía no está llegando a la ciudadanía, a las cuentas de la luz. Vamos a ver cuándo terminan estos contratos tan caros y vamos a poder empezar a ver en nuestras cuentas una rebaja sustancial. Javier, muchas gracias. Sí, no, gracias. Y me gustaría comentar algo que creo que es relevante de la problemática de generar contratos de largo plazo de los que estamos. Yo no digo que los contratos de largo plazo estén mal, sino que lo importante es que uno pueda tener capacidad de poder modificarlo. Y te quiero dar un dato, Darío, Marcelo. Acá en Chile nosotros tenemos un contrato, por ejemplo, carísimo con Enel Generación, que termina el año 2007 y está indexado al carbón. Y resulta que Enel ya no genera electricidad con carbón. Entonces nos cobran, sube el carbón, sube el precio del contrato, sube la tarifa eléctrica y Enel ni siquiera compra el carbón. Lo mismo nos pasa con la empresa francesa Engie, con la cual tenemos un contrato hasta el año 2032, que es carísimo, ¿ya? Y el plan de descarbonización de Engie al 2025. Y entonces vamos a estar 7 años en Chile pagándole un carbón a una empresa que nunca va a comprar y nunca va a llegar a Chile. Ahí está, Darío. Estas son las situaciones que se están viviendo en Chile por el tema de la energía, pagando un costo de un 60% más de las tarifas en enero. Así que adelante, Darío. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante el testimonio de Javier. Siempre un tema muy delicado. ¿Cuánto se paga por la energía? Porque obviamente se lleva buena parte de los ingresos de todas las familias en nuestra región. Gracias. Volvemos en un ratito, pero